En Pauta de Análisis con nuestras panelistas. Hoy es Día de Mujeres. Gerardo, tú estás Me parece ahí, fantástico y me ¿cierto? siento pero rodeado, te tenemos rodeado. Que sepa lo que se siente. No, a mí Exactamente, me encanta me esto, parece me encanta. fantástico, ¿cierto? Y además las dos aquí presentes en el estudio. Resistiendo en febrero también, más gracia todavía. Así que saludamos a Gloria Huth, ex ministra, ex presidenta de Evópoli, y a Constanza Schoenhaut, integrante del Comité Central del Frente Amplio, también ex constituyente. ¿Cómo están? Así es. Muy bien, Muy bien. con ganas Muchas todavía. gracias. ¿Sí? ¿Cierto? Pero no han salido ninguna de las dos de vacaciones. No todavía. Pero a punto, en las punto, últimas a punto. horas. Sí. Ya. Bueno, no han comenzado las vacaciones de ustedes, pero otros ya están mirando mucho marzo y desde la presidencial. Yo no sé si somos los medios, si son los analistas, si O la son falta de gente tema. política, la falta de tema, o qué, pero estamos todas las hablando harto de la anteriores. presidencial. Pero yo recuerdo las otras y es más o menos lo mismo. En la fecha ya estábamos en esto y quisiera ver primero una primera apreciación del tema presidencial. Si está adelantado, si los nombres están bien definidos y qué tan tranquilo está en su sector. Parece que la derecha tiene más tarea avanzada. No sé si el que hace primero lo hace mejor, pero así está versus lo que está ocurriendo en la centro izquierda. Comienzo con Gloria Huth. Sí, buenos días. Buenos días. Yo creo que en un año con tantas elecciones como este, ¿Mm? es inevitable que ese sea el tema en el ámbito político y en la prensa. Y esto va a ir aumentando a lo largo del año. Tenemos plazos bastante cortos. En abril hay que inscribir primarias si es que hay primarias. Y eso ya le da la partida a todo el tema durante el resto del año. En las elecciones, las primarias serían en junio y así. Y hemos ido avanzando todos, yo creo que de todos los sectores. Y lo que empieza a pasar también es que el sistema mismo se hace más dinámico. Entonces empiezan a aparecer nombres, empiezan a consolidarse. Vemos en el Partido Republicano, por ejemplo, que se repartieron los votos y aparece Kaiser, que le come votos a José Antonio Kast. Esa es una buena noticia para ustedes. Para Sí, Chile vamos, mira, digamos, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Es que si uno lo mira, es el mismo nicho. En el fondo son los mismos votos, porque la preocupación Sí, es, un está creciendo trasvasilla la nomás. derecha más radical. Y mi impresión es que no es que esté creciendo la derecha más radical, se está repartiendo entre dos candidatos. Son prácticamente los mismos votos. Si uno suma la participación, sigue siendo más o menos la misma. Así que eso es ¿Y una Evópoli no tiene incógnita. candidato todo esto? ¿Va No, a apoyar a Matei? Lo más probable es que nosotros apoyemos a Evelyn Matei. Yo por lo menos creo que es lo que tenemos que Tienen hacer. que cumplir ciertas formalidades, entiendo. Sí, ¿Cuándo va a tenemos ser que eso? ¿En tener marzo? un consejo general en marzo. Como hubo cambio de directiva, entonces hay que convocar los Ya. consejos regionales, desde ahí el consejo general y ahí se ratifica la candidatura. Pero estamos todos de acuerdo en que Evelyn Matei es la persona que está mejor posicionada y nosotros le Ya. vamos a dar el respaldo. Constanza, ustedes están más atrasados ahí en la centro izquierda. ¿Qué tan preocupados están y cómo deberían ser esas definiciones? Que son semanas bien importantes para eso. Sí, más que preocupados, ocupados. Ya. Nosotros, al menos desde el Frente Amplio, hemos planteado dos posiciones muy claras. La primera es, queremos levantar una candidatura del Frente Amplio. Nos parece importante, pero también queremos llevar adelante una primaria lo más amplia posible del progresismo y en eso es lo que se ha ido trabajando. Entonces yo matizaría esto del retraso, porque creo que en este proceso donde este año, digamos, la presidencial y en la parlamentaria nos estamos jugando la próxima correlación de fuerzas para ver si es que podemos tener un nuevo gobierno que vaya consolidando los procesos de cambio y la agenda de urgencias que hemos levantado desde este gobierno, versus también lo que pueda representar la derecha hoy día y los retrocesos que muchas veces, en muchos casos, eso puede significar. Y por tanto creo que cuando hablamos de la presidencial es necesario ver cuál es la mejor candidatura que podemos levantar, que es una responsabilidad que tenemos que tener con la ciudadanía, cuál es la candidatura más competitiva, cómo construimos una alianza que sea coherente, y por eso el tema de la primaria yo creo que es fundamental, porque en el fondo uno llega con una claridad respecto de cuál es el proyecto que está Pero representando una para única, la sociedad. pero tú dices una única, que había escuchado a alguien que decía, ayer parece que alguien lo mencionó, y si hacemos dos, como una Frente Amplio, Partido Claro, Comunista y otra Socialismo Una Democrático. socialdemócrata, para mostrar las diferencias, para Claro. definir un candidato. También se había Sí, no, hablado de nosotros eso. No estamos le por gusta una, mucho esa idea. por una primaria lo más amplia posible, porque aquí, si algo hemos aprendido en los últimos años, es que la unidad es lo que nos permite avanzar, y más que marcar las diferencias hoy día, lo que tenemos que ver es qué es lo que tenemos en común para ofrecerle a Chile. Ya, pero eso significaría, y ayer, por ejemplo, Carolina Toa, que si hay una primaria, lo más probable es que ella pueda ser, o ella una de las candidatas del socialismo democrático, ¿cierto? Y ella dijo también
que quiere primaria, y mostrándose como disponible para eso. La gran pregunta que hay, por lo que uno ve en el sector de ustedes es, ok, primaria parecen estar todos de acuerdo en que vayan varios, está, no sé, pues Vlado Mirosevic, Jaime Mulet dijo también que querría ir. Ustedes claramente van a definir un candidato o candidata, podría ser Carolina Toá. Pero ¿qué pasa si Michelle Bachelet finalmente es la candidata o decide sí ir a una tercera candidatura? Porque ahí es donde muchos dicen no sería necesario una primaria. ¿Qué pasa si Michelle Bachelet es la candidata? A ver, la expresidenta Bachelet claramente es una figura importante para el progresismo, genera unidad y fue presidenta 2 veces en Chile. Y por tanto también probablemente la conversación que se tenga en ese caso requiere considerar todos esos aspectos y ver cuál es la mejor forma de llevarla adelante, sea la primaria o sea el levantamiento de la candidatura que mejor pueda representar. Pero creo que esas son consideraciones que tenemos que tener una vez que tengamos más claro el panorama de la disponibilidad que tenemos respecto a las candidaturas. Hasta ahora, como te decía, las definiciones que tenemos, al menos en nuestro partido, en el Frente Amplio, es levantar nuestra candidatura, pero esto es una conversación que sigue. Yo creo que los tiempos también son relevantes para desarrollar una buena estrategia presidencial y parlamentaria, y eso es paso a paso. ¿Pero a ti te parece que, entonces, cuando tú dices, una de las cosas que hemos definido es que queremos levantar una candidatura, esa candidatura, ese plan, digamos, va como, no sé si en contradicción, pero a la aparición de Michelle Bachelet? ¿A ti te parece que sería necesario que el sector fuera con una candidatura distinta a Michelle Bachelet? Renovada. Mira, el desenlace de lo que termine siendo la candidatura de lo que hoy día representa la Alianza de Gobierno, de todo el progresismo, es algo que tenemos que ir viendo cómo se da. Lo que sí creo es que una responsabilidad que tenemos todos los partidos que formamos parte de esta alianza es que tenemos que poner nuestros mejores representantes a disposición de ese proyecto. Y en ese sentido, la definición del Frente Amplio tiene que ver, nosotros tenemos buenos nombres que podrían representar ese proyecto y tenemos que ponerlo a disposición. El Partido Socialista está haciendo la misma búsqueda, el PPD, como tú decías, el Partido Liberal. Todos tienen que poner a sus mejores representantes. La gracia de poder tener, digamos, ese elenco, es decir, ok, ¿quién mejor puede representar? La forma en cómo definamos eso, hasta ahora las definiciones es una primaria. Por cierto que podemos tener otras consideraciones en marzo, atendiendo a cómo vayan avanzando estas conversaciones y cómo vayan avanzando también las definiciones. La inicial es una única. En la derecha parece que eso ya no... Yo no sé si cuaja volver a insistir o no. No, es que es muy difícil porque, claro, a nosotros nos parece bien también una primaria amplia porque tiene la gracia de que el que gana tiene el compromiso de apoyo de todo el resto y eso hace un gran bloque y me parece que eso es una buena cosa. Pero en este caso, los que eventualmente podrían también ser parte de esa primaria, que están a la derecha más radical, han declarado muy explícitamente que no tienen ningún interés y que van a ir a la primera vuelta presidencial directamente. Entonces, Kaiser en algún momento se abrió a eso, pero ya menos. Sí, después pero la previsional ha sido muy categórico ahora último para decir que no. Y después de la reforma previsional y el apoyo de Chile Vamos a la reforma, dijo... Ahí se acabó el amor. Ahí yo no puedo ir. No sé si había amor, pero... No, sí, pero lo que... la atracción, la conveniencia, matrimonio por conveniencia, lo que fuera, pero eso se desarmó. No, ya han sido muy explícitos, además, tanto él como José Antonio Cast, para decir que no tienen ningún interés. Entonces, ahí es difícil siquiera hacer conversación. Esta pregunta es para las dos, pero la última conversación, la última semana ha salido que algunos lo veían, no sé si ustedes están en esa línea o no, como un fracaso de la política el que pudiésemos estar ante un escenario de Matei Bachelet, es decir, absolutamente retro. Y eso probablemente nos pone un escenario que dice, ¿qué pasó? O sea, con tu generación, Constanza, algo falló probablemente en ese tramo, o qué pasó con la generación de Gloria Hood, que algo falló, que no tampoco apareció una renovación y volvemos a que vuelvan los lentos, como decía uno de nuestros entrevistados. ¿Por qué llegamos allí? ¿Les preocupa o no? Constanza primero, Gloria posteriormente. A ver, para mí la política no se trata solo de figuras, sino de proyectos. Y yo creo que como ha ido avanzando el proyecto que nosotros fuimos construyendo ya hace
bueno, no tanto tiempo, ¿no? Pero, no sé, 2011, no sé. Pero claro, 2011 empieza a gestarse una visión de sociedad distinta, sobre todo a la dimensión subsidiaria, a la prestación de derechos, a la forma de administrar económicamente. Y creo que ese proyecto ha ido teniendo cabida, ha ido convocando y ha podido dialogar con otros proyectos que, por ejemplo, en este caso han representado en particular socialismo democrático. Y creo que en la medida en que también hemos podido ser parte de liderar un proyecto y una presidencia que sea capaz de aunar posiciones, eso en ningún caso representa un fracaso. Creo que sí tenemos el desafío de fortalecer nuevos liderazgos que puedan ir enfrentando cada vez mayores desafíos. Hoy día tenemos buenos liderazgos a nivel municipal, tenemos buenos liderazgos a nivel parlamentario y ese trabajo tiene que seguir consolidándose porque, por supuesto, que bueno, mientras mejores liderazgos y mayores liderazgos uno tiene, mejor capacidad de competitividad y de representación y de crecimiento del proyecto tenemos. Ahora, claro, si esto terminara siendo una candidatura entre la expresidenta Bachelet y Evelyn Matei, creo que más que si es que ellas ya fueron candidatas, mi pregunta es ¿qué proyecto representan hoy día? Claro, que no sea lo mismo de esa vez. Exacto, es efectivamente una versión retro donde vamos a estar hablando de los mismos temas, las mismas posiciones, o vamos a ser capaces de representar nuevas ideas. Y yo creo que ahí, desde nuestro sector, sí tenemos una ventaja en poder desde ya haber estado construyendo nuevas respuestas a los problemas que estamos enfrentando y que, a diferencia de lo que sí veo en la derecha, sobre todo a propósito de, porque Kaiser se ha negado a una primaria amplia, pero desde Chile Vamos quieren a Kaiser dentro de sus filas. Entonces, claro, escucho esta idea de la derecha más radical, pero la verdad es que pareciera que desde Chile Vamos no se sienten tan incómodos con esa derecha más radical, que efectivamente, más allá del histrionismo que puede ser novedoso, creo que el proyecto es completamente conservador y que mira más bien para atrás que para adelante. ¿Se sienten cómodos con la derecha más radical y quieren a Johannes Kaiser adentro de su... para decir que no nos representa y que no tenemos ninguna posibilidad, nosotros desde Evópolis además particularmente. Lo que sí, la pregunta era si esto es un fracaso de la política, el que no surjan nuevos liderazgos. Yo creo que en cierta medida el sistema político también contribuye a eso y es una de las razones por las que es muy importante avanzar en un cambio del sistema político que permita renovar y hacer surgir nuevos liderazgos y no instalarse. Ahora, la gran incógnita es si, por ejemplo, la expresidenta Bachelet va a representar algo de reforma, porque su proyecto es el mismo con el cual llegó el presidente Boric a gobernar. Y de esa propuesta no se ha cumplido nada prácticamente. Realmente esa mirada reformista no es la que finalmente ha logrado en estos años de gobierno y nuestro sector lo que busca es una mirada de país con oportunidades para las personas, con una reivindicación de los méritos, de la competencia, de acceso, justamente para que haya liderazgos nuevos y que el país avance. Nos hemos quedado estancados en la economía, la educación está pésimo, la salud está pésimo, vamos a tener que casi llegar a gobernar con una escasez de recursos que no habíamos visto en ningún gobierno anterior. Está asumiendo que ganan. Asumiendo, obviamente. Obvio que asumo que ganamos. Porque es lo que las personas en la calle están manifestando. Realmente yo aquí no estoy en un eslogan político. Con quien converso en la calle me dice trabajen para que cambie este gobierno. Realmente lo tengo que decir así de directo, porque las personas están cansadas por temas de seguridad y porque tienen también la preocupación sobre su estabilidad económica familiar, que eso produce una ansiedad muy grande. Para no ir a los sectores, porque si vamos por sectores, además tenemos un deterioro muy grande. Entonces yo dudo que la presidenta Bachelet tenga un proyecto distinto de lo que trajo el presidente Boric que entusiasme a la gente. Puede ser que ella tenga un atractivo, ella como persona, pero no como proyecto. Y la propuesta nuestra es realista, es volver a ordenar el país, a estabilizarlo. Hemos tenido un gran deterioro y eso es un hecho objetivo, lo podemos mostrar en todas las cifras que pongamos sobre la mesa. Constanza. No puedo sino discrepar. Sí, bueno, por eso. Pero también poniendo los mismos hechos sobre la mesa. Nosotros hemos tenido y llegamos con una agenda de derechos súper clara. Ahí tenemos implementado desde el primer año el copago cero, que en otros términos es la gratuidad en la atención en el sistema público de salud para quienes se atienden con FONASA, ¿no? Hemos logrado una reforma de pensiones que no se logró en
más de 10 años, 3 gobiernos. Con el apoyo de nuestro sector. Por supuesto, y eso requiere un ejercicio de liderazgo y por supuesto también de disposición, pero un ejercicio de liderazgo que no logró ninguno de los gobiernos anteriores. Y creo que eso es muy valioso para 2 cosas. Uno, para el objetivo central, que es subir las pensiones de los jubilados hoy y no en 20 años, y con eso lograrlo a través de un seguro social que también significa abrir una nueva concepción de la seguridad social donde la solidaridad intergeneracional tiene sentido para, digamos, poder mejorar hoy día la condición de la mayoría, en materia de derechos de mujeres y de niños y niñas a través del pago efectivo de pensiones, en materia de inclusión, la ley TEA también fue un hito súper importante que a veces pasa un poco colado, el Sistema Nacional de Cuidado, y en materia de seguridad y economía, y yo en esto creo que es importante dejar en claro la crisis con la que nosotros asumimos, una crisis heredada del periodo anterior, muy marcado, por cierto, por la pandemia, pero con altos niveles de inflación que hemos ido estabilizando, con una crisis de seguridad clarísima, sobre todo por la incorporación de un nuevo fenómeno delictivo, que es el crimen organizado, ¿no? Que hemos ido abordando, actualizando las instituciones, aumentando los presupuestos para que eso pueda abordarse. Entonces, o sea, a tu juicio, esto es, o sea, digamos, ustedes se han tenido que hacer cargo de un problema heredado del gobierno anterior. Por supuesto, que no estoy diciendo que sea solo mala gestión del gobierno anterior, porque como decía, también tiene que ver con condiciones objetivas como la pandemia, que fue un impacto en materia de seguridad y en materia económica súper fuerte. Pero lo que quiero decir más bien es que ante ese escenario adverso en materia de seguridad y economía, hemos logrado no solo estabilizar, sino ir abriendo nuevas puertas, y creo que eso es importante verlo. No solo por los elementos de avance que te he dicho en seguridad, que por cierto que queda mucho por hacer, como la situación es muy compleja hoy día y tenemos que seguir avanzando, pero uno ve, qué sé yo, las declaraciones del ex general director de Carabineros que decía, este ha sido uno de los gobiernos que más ha apoyado a Carabineros. Vemos a Fiscalía trabajando codo a codo de manera interseccional, o sea, interinstitucional, y en materia económica no olvidemos, yo creo, 2 hechos importantes. Uno, una noticia hace un par de meses, cómo logramos aumentar de manera sustantiva la inversión extranjera. De hace un par de días, hace un par de semanas también, cómo hemos logrado un récord en materia de exportaciones. Entonces, si no vemos esos elementos que... pero tenemos un crecimiento... Yo quisiera, un crecimiento ahí económico hacer algunas precisiones. Que está realmente plano, digamos. ¿Hace cuántos años? Sí. Sí. No, pero es que eso es importante, porque en el fondo también estamos hablando de un agotamiento un poquito más general del modelo que requiere cierta innovación, y eso lo tenemos claro, diversificación productiva y otros elementos, porque el estancamiento del crecimiento, si uno mira, viene hace más o menos 10 años. Sí. Entonces no podemos, digamos, dejar de imputarle eso solo a este gobierno. No, claro. ¿Significa eso que digamos, chuta, bueno, hay que dejarlo ahí? Por supuesto claro. Que no. Pero veamos también cuál es el fenómeno, porque si no Gloria. Lo entendemos, no tenemos cómo abordarlo bien. Perfecto. Sí, Gloria, algunas precisiones. Solo el control de inflación no es una gestión del gobierno, es del Banco Central, que es autónomo y justamente su responsabilidad es eso. Hay que tener cuidado con las cifras, porque el récord de registro de inversión extranjera no es necesariamente inversión que produzca crecimiento económico, son registros de datos contables. Lo que importa es saber cuánto de esa inversión realmente se va a transformar en mayor empleo y en mayor, por ejemplo, infraestructura o proyectos ejecutados. Es un hecho objetivo que la economía está mal. Estamos con problemas, lo reconoce el propio ministro Marcel. Es un hecho objetivo que DIPRES se ha equivocado rotundamente en sus proyecciones de crecimiento y que no las ha corregido, y ahora nos tenemos que hacer cargo todos de asumir esas diferencias que son errores garrafales. No puede ser que DIPRES se equivoque en las proyecciones de crecimiento en las magnitudes que lo ha hecho. Y creo que eso sí es responsabilidad de la gestión actual y no se puede atribuir a una cadena histórica. Es cierto que durante la pandemia hubo un impacto muy fuerte en nuestra economía, por las razones obvias, porque prácticamente paró todo el sistema productivo, pero las condiciones para crecer están y no se han querido acoger. Y yo creo que eso es parte del desafío importante que tiene un futuro gobierno. De verdad, queríamos hablar sobre el índice de percepción de corrupción, que también nos preocupaba, sí. Pero por tiempo no vamos a alcanzar 10 segundos una pasada. Supongo que ambas coinciden en que hay que hacerse cargo de esto, porque la percepción es que ha ido aumentando en Chile, pese a que seguimos con Uruguay bien ubicados, ¿no? 10 segundos, 10 segundos podría decir. Sí, es muy importante. El índice es una medición internacional que se toma de 12 o 13 fuentes distintas, y Chile retrocedió al lugar
más bajo que ha tenido desde que se mide el índice. Eso es una pésima noticia porque afecta las inversiones, la clasificación de riesgo del país, afecta también es como la voluntad de desarrollo. Y yo creo que ahí no podemos descuidarnos. Bien. Tenemos que poner todo el esfuerzo porque cualquier acto de corrupción sea castigado rápidamente. ¿Constanza? Sí, yo creo que me quedo con 3 ideas. Lo primero es que, por cierto que es gravísimo, se bajaron 3 puntos, ¿no?, en el ranking, pero da lo mismo, no estamos avanzando en una percepción. Y aparte del daño que eso genera en materia de inversión o confianza, creo que también tiene que ver con la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la política. Y creo que ahí hay un ejercicio muy relevante para rescatar. Lo segundo es, creo que ninguna institución pública o privada puede estar plenamente libre de actos de corrupción, ¿no? El punto está en cómo se responde frente a esos actos, y yo creo que ahí la estrategia nacional de integridad pública que se ha impulsado desde este gobierno es un avance correcto que además ha sido reconocido, por ejemplo, por la OCDE. Y tercero, creo que al menos más allá de la crisis un poco en la que estamos, porque han salido muchos casos a la luz, creo que estamos a tiempo de poner coto y de alguna manera que estos casos, que hace muchos años parecían excepcionales porque no aparecían en la palestra pública, hoy día dan cuenta de que la justicia está actuando, y eso es una buena noticia. Bueno, con eso terminamos. Le agradecemos enormemente que hayan venido y hayan entregado su opinión sobre temas de actualidad, y si van a empezar vacaciones, que les vaya